Buenos días, hermanos. Quisiera compartirles el devocional que tiene como título 4 caminos en la vida del cristiano. Hoy vamos a ver solamente 2. En el próximo devocional veremos los otros 2 caminos. Una vez escuché a un hermano que ya está en los cielos con el Señor, que el único milagro que Dios no va a hacer en nuestras vidas es en aquellos consejos que no leemos en la Biblia. En estos devocionales que tenemos, 6 de los 7 días de la semana, hemos sido aconsejados a leer, y tantas veces cada uno de nosotros perdemos tiempo en otras cosas que creo que muchas de estas veces no tienen valor. Y es ahí donde nuestro crecimiento personal se demora. Momentos que no son importantes y en tantas oportunidades estamos perdiendo leer la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia descubrimos que una persona puede llegar a conocer a Cristo. ¿Y saben qué? En cualquier lugar, a cualquier hora. Generalmente sucede en situaciones de dificultades que se presentan, o quizás por miedo. Hay muchos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, que nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podemos recordar, en tiempos antiguos, los publicanos recaudaban impuestos. Sin embargo, en Lucas 3:13 vemos que cobraban más de lo que estaba ordenado, por lo cual muchos de ellos eran ricos, pero eran no apreciados por las personas, por razones que son obvias, porque les cobraban de más. Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Lidia conoció a Cristo junto a un río cerca de la ciudad de Filipos en la tarde. El etíope eunuco oró al Señor en pleno camino entre Jerusalén y Gaza, y fue bautizado allí mismo por Felipe. Otro, Cornelio, el centurión romano, conoció a Cristo en una reunión en su casa y luego fue bautizado con todos los de su casa. Y el carcelero de la ciudad de Filipo abrió su corazón al Señor Jesús cerca de medianoche y luego fue bautizado por el apóstol Pablo aquella misma hora. Como les dije al principio, hoy solo vamos a ver 2 de ellos. Primero, el camino a Damasco, un camino de salvación. Hechos capítulo 9, para entrar en el cielo, el primer paso es pasar por el camino de la salvación. Pablo encontró al Señor en el camino entre Jerusalén y Damasco. Pablo tuvo un encuentro con el Señor que transformó su vida por completo. Leamos Hechos 9 del 1 al 6. En el 1 comienza diciendo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
El único camino que nos lleva al cielo es el Señor Jesucristo. Y para ser salvo es necesario pasar por este camino. Una vez el Señor habló de 2 puertas y 2 caminos, ahí en Mateo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Somos hijos de Dios porque creímos cuando Juan nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no hay otro camino. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Y también nos ratifica, nos confirma la palabra de Dios en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro versículo que también nos habla acerca de esto es en 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este fue el camino donde encontramos aquellos que recibimos al Señor Jesucristo una paz que no podemos entender. Nos sentimos perdonados y obtuvimos una vida eterna porque hemos creído en el Señor Jesucristo, que es el camino. Ahora tenemos el segundo camino, el camino a Emaús, un camino de compañerismo. Eso se puede leer en Lucas 24 del 13 al 35. Después de conocer al Señor como nuestro Salvador personal, debemos buscar su presencia continuamente, hermanos. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que Cristo está en cada capítulo y por su palabra Dios nos habla. Debemos hablar con el Señor por la oración y mantener una comunión constante con Él. En este capítulo los 2 discípulos tuvieron un encuentro maravilloso con el Señor todo el día y un compañerismo incomparable que llenó sus corazones de grande gozo. La Biblia enseña que tiene mucho valor y es muy importante que cada cristiano tome tiempo cada día para leer la Biblia y meditar en sus palabras, como ya lo expresé al principio, porque es comida para el alma, como el pan es necesario para nuestro cuerpo. Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El compañerismo con el Señor y su pueblo es indispensable para el cristiano que quiere mantener una vida espiritual saludable. Debemos desear la palabra del Señor como un niño recién nacido, como ese niño recién nacido que desea la leche maternal para su crecimiento. 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es así que por este camino de Emaús transitaron 2 discípulos y el Señor los acompañó. Por eso debemos andar diariamente en un camino de compañerismo con los hermanos, amándonos unos a otros, como tenemos escrito, leyendo la palabra de Dios, orando y buscando la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos?
Él es y será un fiel compañero, como lo fue con los que volvían a Emaús, para que su palabra haga arder nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.